Es el doctor Juan Manuel Pascual, es miembro activo también del comité nuestro también de la Fundación y además, personalmente, yo debo decir que a mí, y a nosotros, a nuestra familia, a nuestro hijo, pues nos ayudó muchísimo en un momento concreto también donde estábamos bastante perdidos. Y yo eso se lo agradeceré eternamente. Y yo creo que combina, hay una cosa muy interesante y es que combina las dos facetas, la parte clínica y la parte investigadora, que es algo que es difícil a veces de encontrar, sobre todo en España. Creo que en Estados Unidos es más normal, ¿no? Y bueno, él es actualmente el director clínico e investigador de enfermedades raras neurológicas del Departamento de Neurología y Neuroterapias, Fisiología y Pediatría del Centro Universitario de Southern Texas, ¿no? Y bueno, simplemente, doctor, te quiero agradecer especialmente tu esfuerzo por venir a España, sobre todo más teniendo en cuenta también tu problema físico y también por participar en este evento. Y nada, pues su ponencia es sobre el presente y futuro de las enfermedades mitocondriales. Luego tendremos un turno de preguntas, ¿vale? Si tenéis alguna duda. El sentimiento de inadecuación o de irrelevancia o de insuficiencia es cada vez más grande. Digo el mío, con respecto a lo que hago. Y por tanto cada vez me cuesta más y me pongo más nervioso cuando tengo que hablar en público delante de pacientes. Cada vez me cuesta menos hablar delante de profesionales, pero me cuesta mucho más hablar delante de pacientes. Y como decía, cada mañana se me ocurre pensar en qué es lo que pasa cada día en cada ciudad y en cada casa y qué es lo que vamos a hacer para tratar de que la situación sea un poco más tolerable. Yo creo que la mayor parte de las personas no vienen vienen con la expectativa de que van a curarse, por lo menos no en el año 2013. Puede que en el año 2023, 2033, 2043, pero lo importante es que alguien oiga y se entere y comprenda cuál es el problema y eso es lo único que suele pedir la inmensa mayoría de las personas. O sea, que alguien entienda de qué va la cosa y de que se rectifique en algo la soledad tan terrible que causa este tipo de problemas, que yo creo que es lo más fuerte de todo. El profesor Gálvez dio una lección ayer espléndida sobre enfermedades principalmente musculares. Yo estaba preparado para hablar de músculo y cerebro. Prácticamente son dos temas relacionados pero distintos en cierto modo. Y lo que iba a hacer hoy era hablar principalmente entonces, para no sobrelapar la conversación, la charla de ayer con la de hoy, principalmente del cerebro, que es el tema que nos interesa, es probablemente el 60% de la investigación que hacemos, el 40% es en músculo aproximadamente. Mi costumbre es que las personas hagan preguntas, es decir, no tiene mucho sentido que yo recite una lección magistral y ponga una serie de diapositivas y haya la mitad de la audiencia que no se entere de qué es lo que estamos hablando, de manera que si alguien quiere preguntar algo o no digo algo claro, no se me oye o hay algo extraño, pues digan, ¿qué es esto? ¿Y cómo funciona eso? También pido disculpas porque no tuve tiempo de traducir las diapositivas del inglés, están todas en inglés, pero tampoco hay mucho texto, o sea, creo que podemos apañarnos más o menos. Y de lo que se trata no es de tampoco mostrar una cantidad de datos y de ideas y de resultados, sino se trata de poner en perspectiva cuál es el panorama que ojalá en los muy próximos años sea la realidad. Y lo que hemos hecho fue primero reconocer la torpeza y la pobreza que existe con respecto al conocimiento de la función mitocondrial y la función cerebral principalmente. Comenzando por darnos cuenta de que una gran parte de lo que se sabe se basa en información que está ya fuera que ha caducado, ya no sirve de mucho. Otra parte de la información que se conoce y que se aprende y que uno estudia o estudiaba es errónea, realmente errónea. Y otra parte de lo que se sabe y de lo que se hace pues es inservible, está basado en
en lo fácil, en lo accesible, en lo que parece obvio, pero eso no sirve para solucionar nada. Es decir, eso no sirve para atajar ningún problema de raíz. Y el enfoque que tomamos fue empezar desde el principio y tratar de comprender para qué sirven las mitocondrias, qué es lo que hacen en el cerebro, qué es lo que hacen en el músculo, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que no están haciendo cuando el proceso es complicado. Y el problema es que tomar una muestra de sangre o tomar una biopsia de músculo solamente da una idea muy parcial de cuál es la situación real. Primero, porque es muy difícil realizar una biopsia y una segunda biopsia y una tercera biopsia y que el resultado sea idéntico. A nosotros nunca nos ha ocurrido que alguien reciba 2, 3 biopsias y el resultado sea el mismo. Fuente de confusión y fuente de sufrimiento enorme, ¿no? Eso no tiene mucho sentido. Es decir, hay algo más dinámico que lo que uno puede analizar en un momento en el tiempo. Segundo, hay dificultades técnicas de laboratorio que impiden que se pueda analizar con propiedad la función mitocondrial. Hay una serie de procesos químicos que ocurren en las mitocondrias que no están pensados para que sigan teniendo lugar fuera del cuerpo, en el tubo de ensayo. Por tanto, lo que queríamos hacer es utilizar metodología que permita observar la función mitocondrial en el individuo, o sea, en vivo. Y de manera, teóricamente, en principio, lo que decimos, no invasiva, es decir, sin tener que ponerle a nadie una aguja ni extraer una muestra, y de manera que se pueda hacer de forma repetitiva a lo largo del tiempo. Es decir, si va a haber una terapia, que espero que la haya pronto y en eso estáis, ¿no? Cómo se demuestra la eficacia de esa terapia, pero de una forma que no sea excesivamente incómoda o excesivamente molesta para el paciente, sino que uno pueda realizar su estudio en un periodo de tiempo y sea lo menos problemática posible. Entonces, lo que ocurre es que la información contenida en la resonancia magnética que se obtiene de un cerebro, de un músculo, es enormemente compleja y no tiene precedente la cantidad de información que hay en lo que llamamos un espectro, que es lo que se obtiene como consecuencia de colocar a un sujeto dentro de un aparato de resonancia magnética. Esa cantidad de datos que se obtienen realmente son apabullantes. Hay información metabólica, hay información funcional, hay información de muchos tipos. La cuestión es cómo se analiza la información y cómo se extrae de esa información que hay ahí, son ondas electromagnéticas, cómo se extrae de esa información función mitocondrial. Y esa información está ahí. La cuestión es cómo se filtra y cómo se modifica. La modalidad común, normal de resonancia magnética es extraer de esa información una imagen, es decir, en 2 dimensiones, blanco y negro, gris, donde se ve la estructura del cuerpo, lo cual es muy útil. No voy a hablar de eso, lo que nos interesa es utilizar casi exactamente el mismo tipo de tecnología, el mismo tipo de proceso que va ahí en el acto de hacer una resonancia magnética, pero lo que el sujeto que recibe la resonancia ve y experimenta es exactamente lo que experimenta cualquier persona que recibe una resonancia magnética. Lo que nosotros vemos y analizamos no es la imagen solamente, la imagen estructural del cerebro o del músculo o de la médula espinal, sino que realmente son procesos metabólicos y bioquímicos que han ocurrido en el cerebro, que han ocurrido en el músculo. Por tanto, es diferente a las imágenes que sostienen de uso clínico. La metodología es relativamente experimental. En muchísimos centros en España se utiliza de manera bastante habitual la resonancia magnética espectroscópica, que es el tema del que voy a hablar hoy. Nuestro trabajo de investigación consiste en avanzar o tratar de adelantar o tratar de refinar o hacer que esa información química y metabólica sea lo más útil posible para analizar la función mitocondrial tanto en el ser sano como en el enfermo. Y curiosamente no se sabe verdaderamente cuál es la función mitocondrial ni para qué sirve la mitocondria en un sujeto sano, normal y corriente, para empezar.
cuanto menos en una persona que tiene una enfermedad. De manera que hay que empezar prácticamente desde cero, porque todos los estudios, como decía, se basan en estudios que se han hecho en tubo de ensayo, o se han hecho en animales de experimentación, o se han hecho en autopsias, o se han hecho en biopsias, y ninguno de esos estudios replican exactamente lo que ocurre dentro del interior del ser humano que está vivo. Me parece que es un concepto con el que uno se puede identificar muy fácilmente sin tener que demostrarlo, simplemente porque el cuerpo no está hecho para ser seccionado en pedazos y estudiado en el laboratorio. Uno no está hecho para eso, está hecho para estar andando, comiendo y funcionando como un organismo. Por tanto, ¿cómo hace uno esto en un ser que está andando y comiendo y funcionando como un organismo en lugar de en una célula de la piel o en lugar de una biopsia muscular? Y esa es la cuestión. Es costumbre de donde vengo siempre declarar si alguno ha participado en algún tipo de relación con compañía farmacéutica o inversiones, fármacos o en gobiernos secretos y tiránicos. Nunca lo he hecho y espero que nunca lo tenga que hacer. Así que no tengo ninguna relación con ningún tipo de interés económico. El laboratorio ha crecido con el tiempo bastante y ellos son realmente los que hacen el trabajo, no yo. O sea, yo me dedico a... Yo voy allí, nos reunimos, hablo, leo correo electrónico, demasiado. Y 150 al día, promedio. Y me ocupo de que todo el mundo reciba su sueldo y de que las cosas funcionen y estar, en fin, que los requisitos administrativos se cumplan y legales, que son bastantes, cada vez bastantes más, y que la gente haga lo que tiene que hacer y que cada uno persiga las ideas que quieran, porque la única manera de hacer esto es que haya gente que tenga muchísimo entusiasmo, interés y que puedan perseguir sus ideas. El 50% de las ideas no conducen a ninguna parte, una pérdida de tiempo. 1 año, 2 años, 3 años de trabajo. El otro 50% de las ideas, probablemente 40% del resto de las ideas dan algo de fruto, merece la pena. El 10% restante son magníficas. De manera que se trata de un proceso continuo de pensamiento y renovación y de tratar de... Aquí hay algunos españoles, algunos de ellos tienen familiares con enfermedades mitocondriales y por supuesto tienen un interés muy personal en que la situación cambie, no solamente por su carrera investigadora que depende de lo que hagan en el laboratorio, sino también porque obviamente tienen el drama en su casa y creo que prácticamente todo el mundo que hay en el laboratorio ahora tiene una razón además muy personal para trabajar en lo que están trabajando, además de profesional. De manera que si voy un domingo por la noche, pues allí hay gente en el laboratorio y le digo, ¿pero qué hacéis aquí? ¿Qué es esto? No, es que tenemos que acabar esto. Y yo digo, pero yo creí que era el único loco que estoy aquí. Y ahí están, todos continuamente trabajando. Así que estoy encantado de trabajar con ellos. Y luego hay una serie de colaboradores en el resto del país y en el resto del mundo. Esto no ocurre en aislamiento en un solo laboratorio. Nosotros no tenemos la varita mágica, sino que hablamos con muchísima gente en muchísimas partes. Espero que cada día más. Creo que somos muy colaboradores por naturaleza. Nos encanta colaborar con la gente y pensar en ideas y tener proyectos comunes. Y quien tenga una nueva idea o quien quiera hacer algo que merezca la pena, o bien viene al laboratorio y se pasa un tiempo, o bien hacemos algo en común de la manera que se pueda, o intercambiamos métodos de investigación. Esos son algunos de los colaboradores que tenemos. Pero, como decía, las bases a priori son, primero, reconocer que hay mucho que queda todavía por conocer y por hacer. Eso creo que todo el mundo está de acuerdo. Segundo, que es bastante poco probable que reestructurando o reorganizando lo que ya se sabe se solucionen muchos problemas. Quiero decir, me parece que no hay suficiente conocimiento en la materia como para mezclar lo que ya se sabe de otra manera y que de ahí salga una cura o algo eficaz. Y no quiero decir nada negativo, sino todo lo contrario, positivo, pero me parece que la solución creo que no va a ser combinar 4 vitaminas en lugar de 3 o una dosis ligeramente más alta o 5 vitaminas en lugar de 2 o algo. O sea, pienso que el conocimiento que hay ahora ha llegado hasta donde ha llegado. No me parece que sea cuestión de que
haya alguna modificación pequeña en alguna variación. Alguien me pregunta y me dice, estoy tomando 200 miligramos de vitamina B2, ¿debería tomar 300? Pues probablemente sí. Ahora, pienso que va a suponer una diferencia significativa, cuantitativa en la calidad de vida de la persona. Puede que no. En algunos casos sí, en otros casos pues la mayor parte de las personas me dicen que no. Y es simplemente porque es inadecuado, y eso hay que reconocerlo. Y no se trata de volver al mismo tema una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y tratar de reformular el problema de la misma manera, sino que hay que pensar que hay muchísimas cosas que no se saben. En tercer lugar, los trabajos que se hacen en estudios animales con enfermedad mitocondrial o en cultivos de células que se extraen, muy probablemente hay que reconocer que son simplemente nada más que modelos experimentales, son modelos. Los modelos no son el ser humano, como decía. Un modelo se define como modelo porque no es la cosa en sí, es algo que se parece, pero es algo también que se diferencia. Y por tanto, hay cuestiones que posiblemente no se puedan solucionar de manera totalmente satisfactoria en un modelo. Probablemente haya que ir al ser humano en sí. Cuarto lugar, hay bastante bibliografía y bastantes datos que realmente pues no son de mucha calidad. Es decir, tiene la apariencia de que son prometedores, de que parece que hay un nuevo camino y merece la pena ir por ahí. Cuando pasan 5 años y los que tenemos ya algunas canas lo podemos decir, pues la verdad es que resultó que aquello no era el camino más correcto. De manera que hay una proliferación del conocimiento muy significativa y además muy necesaria, muy importante, pero de ahí solamente la punta del iceberg es lo que queda después cuando pasa el tiempo. La mayor parte del iceberg pues, se derrite o se deshace y no conduce a ninguna parte. Hay desde el año, esto lo miré el otro día, en la base de datos del Instituto de la Biblioteca Nacional de Medicina, hay del orden de 3.500.000 publicaciones en el terreno del cáncer. Desde el año 1978. Más de 3 millones de publicaciones. La supervivencia de un cáncer en los últimos 30 años en promedio, o sea, como si el cáncer fuera una sola enfermedad, que por supuesto no lo es, la supervivencia de un cáncer, muy en general, ha aumentado en un 10% globalmente. 2 millones, 3 millones de publicaciones, 30 años de trabajo, es decir, algo falla, o sea, no hay correlación, eso no corresponde una cosa con la otra, o hay algunas premisas no son muy correctas o todo está muy al principio, pero no encaja. En quinto lugar, el tiempo que nos queda de vida activa a muchos, pues la verdad es que es muy limitado, porque la carrera académica es difícil y yo no dudo mucho que viva 100 años como mi abuelo, eso no me tocará, o 96 como mi abuela, ese yo no voy a hacer. De manera que hay un sentimiento un sentido de urgencia bastante importante, es decir, esto no es un proyecto ni es una carrera a la que uno se dedique porque es un trabajo que uno tiene de 8 a 3 o de 9 a 5 y mañana será otro día y cuando venga la Semana Santa pues veamos las procesiones, ¿no? Me parece muy bien, pero realmente el tiempo se está acabando y a todos se nos está acabando el tiempo para trabajar en este tipo de situaciones. Por tanto, como conclusión, hace falta enfocar el problema de una manera diferente, o sea, tratemos de hacerlo de una manera distinta y a ver qué se consigue con eso. Para resumir, lo que hacemos en el laboratorio y en el hospital es tratar de definir la función, no simplemente mitocondrial, sino neurológica o metabólica, utilizando el concepto de flujo. No es quizá tan importante medir la cantidad de algo que sube o que baja o que está por encima de lo normal, con ácido láctico, sino lo que realmente importa es de dónde procede, con qué velocidad, cómo ocurrió ese proceso que condujo a esa elevación de ácido láctico. Puede que el ácido láctico de por sí, en gran cantidad en sangre hasta cierto límite, no sea demasiado importante ni problemático. Puede que no cause ningún problema por sí mismo. De hecho, hay muchas células a las que les encanta consumir ácido láctico y sobreviven estupendamente hasta cierto límite. El problema no es ese, el problema es qué es lo que conduce a esa elevación de ácido, en este ejemplo. ¿Cuál es la maquinaria que hace que
lo que llamamos flujo, el proceso que hace que eso aumente, ahí es donde está el problema. No tanto en el resultado final, que es el aumento de alanina, valina, ácido láctico, etcétera, sino cuál es el proceso que dio lugar a eso. Por tanto, como dicen en inglés, hay una pistola humeante, pero antes alguien disparó el tiro, ¿no? Y esa es la cuestión. No es el humo que sale de la pistola, que a nadie le importa, sino quién tiró el tiro y por qué y contra quién y cuál era el proceso. Y ese es el ejemplo plástico, es decir, en la figura de la izquierda, obviamente hay una densidad muy grande de vehículos y de personas, y en el lado de la derecha hay una densidad muy pequeña de vehículos y de tráfico, pero ¿por cuál de las dos autopistas se mueve más gente en el plazo de una hora? En la izquierda hay una gran cantidad, un gran acúmulo de objetos. En la derecha hay una muy pequeña cantidad de objetos, pero probablemente uno llega a su sitio más rápido si va por la derecha que por la izquierda. Por tanto, a eso me refiero cuando digo que la presencia, la abundancia o la cantidad de algo no necesariamente implica que algo haya ocurrido de manera más rápida o más lenta o más eficaz. Es decir, si uno toma una foto en un momento fijo en el tiempo, no recoge la idea, el esquema completo de qué es lo que pasó por allí. No es suficiente ver esa foto en un momento determinado en el tiempo, derecha o izquierda, para hacerse la idea de qué es lo que pasó por allí. Uno lo intuye, pero puede que se equivoque. Yo no sé si los que van por la izquierda están circulando a 100 kilómetros por hora y los que van por la derecha están circulando a 20 kilómetros por hora. Yo no sé eso. Yo diría que puede que sea al contrario, pero hay que demostrar que ese es el caso. Y se trata de desarrollar metodología que demuestre esto en un ser humano que respira y que piensa. Por tanto, ¿de qué se trata el problema? ¿A qué me refiero? El problema es muy simple. El cerebro y el músculo lo que ha hecho es una cosa muy simple. Utiliza una combinación de átomos que están en la naturaleza y los combina de una manera creativa y fabrica moléculas que son muy importantes. Y eso ocurre en todas las células del cuerpo, y eso ocurre en las células del cerebro, y eso ocurre en las células del músculo. Lo que ha hecho el cerebro es que simplemente se aprovecha de una serie de reacciones químicas que son diferentes de las que hay en un hueso, o en la piel, o en un riñón, y las utiliza para su propio provecho y produce sustancias químicas que son muy específicas y muy exclusivas del cerebro, y no son específicas ni exclusivas del hígado, ni del riñón, ni del corazón. Es decir, hay reacciones químicas simplemente pensando, esto es intuitivo, esto no es ningún tipo no necesita demostración científica. Hay reacciones químicas que son muy diferentes en un órgano de otro. Al fin y al cabo, todo es una combinación de carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Sustancias que están en la naturaleza, y también hay en un salero, y también hay en un jamón, solo que el cerebro utiliza una maquinaria especial, química, y se aprovecha de esta serie de compuestos y los modifica de manera que obtiene de ahí las sustancias que necesita. Lo que hay a la izquierda proveniente de esta reacción es algo que se llama acetilcolina, que es un transmisor químico, como decía ayer el profesor Galán, es un neurotransmisor, tiene una importancia crítica en muchísimos procesos cerebrales y también del nervio. El proceso que da lugar a este compuesto químico de la derecha es muy importante en el cerebro y también en los nervios que conducen de la médula espinal hasta el músculo. Estas otras reacciones químicas producen transmisores, neurotransmisores, que son fundamentales también en el cerebro para que una célula se comunique con otra. Y este tipo de procesos son muchísimo más importantes en el cerebro que en otros órganos. ¿Por qué? Simplemente porque un riñón no tiene ninguna necesidad de producir mielina, y un vaso probablemente no produzca demasiada acetilcolina, algo produce, pero no en grandes cantidades ni de manera regulada. Ni un hueso tiene probablemente mucha utilidad si produjera ácido glutámico, ácido gamma aminobutírico, aspartico. Estas son sustancias que producen las neuronas para comunicarse unas con otras.
Y entonces la maquinaria química está modificada en el cerebro para producir este tipo de productos que en otras células del cuerpo pues no son necesarios. Voy rápido, voy lento, es demasiado complicado, es demasiado trivial lo que sí. Me parece que es lo que probablemente voy rápido y lento y complicado y trivial al mismo tiempo, pero bueno. Siempre me gusta, terminando la introducción, comenzar con un paciente, y bueno, historia de pacientes podríamos... Yo creo que pacientes mitocondriales, ahora que tenemos un registro y estamos tratando de organizar, a nivel nacional, en Estados Unidos, tratando de organizar a todos ellos y introducir la historia clínica con todos los datos precisos de manera electrónica en una base de datos de Internet. En nuestra institución hay unos 350, la última vez que conté el censo aproximadamente. 350, todas sus variantes. A nivel nacional, obviamente, hay muchísimos más. Creo que hay, obviamente, como se decía ayer, y no hay por qué repetirlo, que todo el mundo conoce, creo que hay muchísimos más pacientes de lo que uno sabe y se imagina. No sé que todo el mundo que tenga fibromialgia pues tenga una enfermedad mitocondrial, eso tampoco lo sé. Quizá haya quien tenga fibromialgia y posiblemente solo tenga una depresión. También es lícito tener una depresión y que le duelan uno los huesos sin tener una enfermedad mitocondrial. O sea, no puedo decir que ese sea el caso, pero muy probablemente haya algo de verdad en eso. En muchísimos casos, sin duda, así ha sido la situación. Esta niña, en aquel entonces, esto fue en el año 2007, creo que 2007-2008, justo cuando llegué a la universidad, pero venía de otro sitio. Y a los 3 meses de edad tuvo una infección urinaria leve, lo cual no es común, pero tampoco es infrecuente, que condujo a febrícula y deshidratación, con lo cual fue al hospital. Nada de eso es demasiado especial, pero eso condujo a un tipo de epilepsia que llamamos espasmos infantiles. Y al cabo de una serie de meses evolucionó a otro tipo de epilepsia diferente que llamamos epilepsia mioclónica. Y esta es la historia de la niña en los primeros meses de su evolución. A los 4 meses de edad, cuando comenzó a tener este tipo de epilepsia, la resonancia magnética, uno posiblemente pueda arguir ahí que era bastante normal. Quizá lo que llamamos mielina, que es la zona central del cerebro, la sustancia blanca, sea un poco más pálida, más blanca de lo que debiera, pero es muy, muy subjetivo. No había nada muy llamativo en eso. A los 2 años de edad, ¿qué es lo que ha ocurrido? Con las flechas rojas, hay una parte del cerebro, aquí y aquí, simétricamente, que ha muerto y se ha licuado. Efectivamente el cerebro es un poco más pequeño de lo que debería, no es solamente un problema de esa zona en concreto, pero es una lesión, es un proceso destructivo muy selectivo, muy específico de esa parte del cerebro. No es todo el cerebro lo que se ha estropeado, no hay muerte celular de todo el sistema nervioso, sino una zona muy concreta. Y eso fue lo que condujo a todo el cuerpo de investigación que voy a mencionar ahora. Y la pregunta es ¿por qué son procesos tan específicos? Es decir, ¿qué le dice al sistema nervioso que cuando alguien tiene una enfermedad mitocondrial tiene que aparecer una lesión aquí, exactamente aquí, pero no allí? Es decir, uno pensaría que si una enfermedad genética ciertamente está causada por un gen que está en todas y cada una de las células del cuerpo, pues todas y cada una de las células del cuerpo tienen que tener el mismo problema y por tanto el organismo tiene que estar igualmente afectado. Nunca ese es el caso. Ni es todo el cerebro, ni son todos los músculos por igual, ni son en absoluto, y eso lo saben ustedes muchísimo mejor que yo. Pero, ¿por qué tiene que ocurrir de esa manera específicamente? Uno se sensibiliza muchísimo más a este tipo de problemas cuando son familiares, y este es el tercer caso de la misma familia. La primera hermana murió a los 2 años de edad, la segunda hermana murió a 1 año y medio de edad. Las dos murieron siendo niñas completamente saludables en el plazo de 10 días.
La primera tuvo una gastroenteritis muy, muy leve. La segunda tuvo una infección respiratoria muy, muy leve y en el plazo de antes de 2 semanas las dos estaban en la mesa de autopsia. Esto ocurrió en los años 80. Esta hija, la que estamos hablando ahora en cuestión, obviamente ya es una hija muy, muy tardía, ocurre ahora, pero el tejido cerebral y hepático de la autopsia de estas dos estaba ahí todavía. De manera que uno lo puede estudiar y lo puede analizar y efectivamente las tres murieron de la misma enfermedad. Cuando uno hace una resonancia magnética del tipo que me refería, lo que ve uno es esta serie de ondas y de indicadores que no son más que el producto de la cantidad o de la presencia de ciertos compuestos químicos que hay en el cerebro. Y en este caso hay una acumulación de algo aquí, amarillo, no se ve muy bien, pero esta cosa que aparece ahí es anormal. No debería haber eso en el cerebro de una niña de 2 años. Ahí hay algo. O bien el ácido elástico, o bien es una gran cantidad de materia grasa en proceso de disolución, o bien es treonina. No importa lo que sea, pero hay algo químico muy, muy anómalo que aparece ahí en el cerebro de esa persona que se puede detectar analizando la misma información que está contenida en esa resonancia magnética. Es decir, está por un lado la imagen anatómica a la que uno está acostumbrado, que es la resonancia magnética de la derecha, y por otra parte está la información química o bioquímica cuando uno analiza la señal de una manera diferente, que es lo que hay en la izquierda. Algunos de estos compuestos químicos son más típicos de neuronas, algunos de esos compuestos químicos son más típicos de células que ayudan a las neuronas a sobrevivir. Algunos de esos compuestos químicos probablemente es sangre que pasa por el cerebro, que uno también detecta de esa manera. La cuestión es cómo utilizar esto que aparece ahí, toda esa información química de manera coherente, cómo hacerla más útil, cómo interrogar, cómo aproximarse al metabolismo mitocondrial de manera mucho más potente que simplemente diciendo que posiblemente hay una cantidad de ácido elástico o una cantidad de lípidos en el cerebro que no, más de lo normal y cuantificarlos. En este caso, la enfermedad que tenía la niña era la deficiencia de la piruvato deshidrogenasa, el único caso en el que el mecanismo de herencia ha afectado a 3 hijas de la misma familia sin que tenga mutación conocida en el cromosoma X, que es lo más común en la forma de esta enfermedad. Y el análisis del genoma completo, para no decepcionar a nadie, pero la verdad tiene que ser sabida. El análisis del genoma completo, hay 23.000 genes en el organismo, además del genoma mitocondrial. Fracasó a la hora de identificar ningún tipo de mutación en ella y en su familia. 3 hijas afectadas, 2 ya fallecidas. Esta esta está completamente incapacitada, Y el estudio del genoma completo, uno pensaría que ahí está la solución de muchos problemas y que va a ser la clave de muchas cosas, pues es negativo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es que no tienen una mutación genética en la familia? Pues por supuesto que tienen que tenerla, claro que sí. ¿Cómo no van a tener una mutación genética? Nadie le ha hecho nada a la niña para que tenga esa enfermedad. El problema es simplemente que la tecnología genómica no está a la altura de las circunstancias, hoy por hoy, en el año 2013. Por tanto, el 40% de las veces que hacemos este tipo de estudios, fracasamos y no encontramos cuál es el gen que causa el problema. Y no es porque no haya gen que causa el problema, por supuesto que lo hay. O bien la tecnología no ha sido capaz de detectarlo, lo cual ocurre, o bien es un problema de más de un gen, o 2, o 3, o 4, o 5, 100, 150, 200 genes, que probablemente individualmente se pueden tolerar en personas que no tienen ningún tipo de enfermedad cuando ocurren con poca frecuencia, pero la combinación de 50 o 100 o 200 de ellos probablemente convergen y causan el problema. Es decir, no una sola mutación, por tanto una sola enfermedad, por tanto una sola forma de atajar el problema, sino que lo que ocurre en neurología
y en los próximos años creo que se va a ver mucho más de esto conforme avance el tiempo, es que hay enfermedades que no están causadas simplemente por un gen que altera algo que por tanto da lugar a una enfermedad, sino que son muchísimos o una gran cantidad de pequeñas variantes que en pequeño número no conducen a ninguna enfermedad porque el organismo los compensa, pero si hay suficientes variantes de este tipo leve, finalmente convergen y crean el problema. Cuando uno ve niños que tienen autismo, por ejemplo, que es otro de los campos que han recibido una atención, en mi opinión, muy merecida, pero quizá un poco prematura. El estudio genético del autismo también, en mi opinión, ha sido un fracaso, porque solamente el 0.1% de las formas que se conocen de autismo tienen una causa genética en un solo gen identificado. El resto, muy probablemente se va a terminar demostrando ya fehacientemente, se debe a una cantidad de mutaciones muy, muy leves en muchísimos genes, del orden de 150 a 200 en cada persona. Quiero decir, hay variación genética, por eso uno es diferente de su padre. Hay en el genoma mutaciones que aparecen, hay aberraciones que aparecen, posiblemente ese sea el origen de la evolución de las especies. Posiblemente esa sea la razón por la que es tan difícil poner toda la expectativa y toda la esperanza en hacer un análisis genético en el que uno vaya a encontrar el gen causal de tal proceso. En el 25% de las veces ocurre en el que uno dice, bien, puesto que lo que ha ocurrido ha sido A y B y C y D, pienso con tal probabilidad que tiene que tratarse posiblemente de este gen. Algunos son muy, muy típicos y muy fáciles, relativamente fáciles de decir, probablemente sea este. Pero la mayor parte de los casos no es así. Es decir, no todo el mundo que tiene ácido láctico en la sangre y pseudo-ictus y neuropatía y migraña tenga la mutación mitocondrial A3243G, sino que se sabe que hay muchísimas personas que tienen otra combinación de mutaciones en el genoma que causan exactamente el mismo tipo de problema. Por tanto, en el aspecto genómico todavía hay mucho por hacer. Y no se trata de decir que no va a ser esa la solución. Claro que va a ser la solución, por supuesto que va a ser la solución. Lo que ocurre es que hay que hacer un catálogo de cuáles son las variantes genéticas de la especie humana, o sea, una enciclopedia genómica. ¿Qué variantes son permitidas? ¿Cuáles no son permitidas? ¿Cuántas de ellas puede uno aceptar en sí mismo sin tener una enfermedad? ¿A qué se llama portador? ¿A qué se llama una persona mínimamente sintomática? ¿En qué consiste eso? La madre de un enfermo de MELAS que tiene migraña, tiene algo de neuropatía, o se le quedan los dedos dormidos, o tiene diabetes durante el embarazo, es una persona que es un enfermo, es un portador, es una persona mínimamente sintomática. ¿Por qué? Porque en sangre tiene el 20% de abundancia de la mutación y el hijo tiene el 99% de presencia de la mutación. Es decir, no es tan fácil como decía un gen, un problema, una solución. Es un poco más complicado. Pero la respuesta a eso es hacer el catálogo genómico de las variantes humanas. Todos portamos entre 8 y 15 mutaciones genéticas letales. Lo que ocurre es que hay 2 copias de casi todos los genes del organismo. Uno que procede del padre, otro que procede de la madre. Y generalmente es suficiente con que funcione una de las 2 copias. Uno puede tener una mutación mortal en uno de estos genes, pero como tiene el paterno o el materno sano, compensa y no ocurre nada. Ahora, si se combina con otra persona que porta el mismo gen, tiene un 25% de probabilidad de que tenga un hijo con las 2 copias, los 2 genes alterados, y entonces es cuando ocurre la enfermedad. Pero es muy común, todos portamos mutaciones que se asocian a cánceres y efectivamente, muy probablemente el 40% de nosotros pues, muramos de cáncer hoy día, ya superado el corazón, principal causa de muerte. Y hay que catalogar y hay que ver qué variantes, como decía, se permiten, se toleran en un organismo humano, cuáles no se toleran, y ese es el reto. Ahora, efectivamente, también hay genes que son muy, muy beneficiosos para el organismo y eso se sabe y lo hemos visto en el laboratorio.
tenemos un proyecto sistemático en el que estamos eliminando uno por uno los 23.000 genes que existen en el genoma del ratón, que son aproximadamente en un 98,5% idénticos al genoma humano. O sea, un ratón no es muy diferente de un ser humano a la hora de analizar el genoma. Y estamos destruyendo uno por uno cada uno de esos genes, lo cual ya hicimos, y ahora estamos introduciendo pequeñas mutaciones en todos esos genes de manera aleatoria, y creo que ya vamos por 3 millones de estirpes de ratones, lo cual da para llenar 2 edificios que parecen una unidad de cuidados intensivos de ratones, y el olor no es agradable. Pero hay veces que uno destruye un gen en un animal y el animal desarrolla una capacidad muy superior a la que tienen el resto de los ratones. Al lado trabaja la enfermedad de Parkinson. Fue el primero que consiguió el primer ratón mutante de la enfermedad de Parkinson, identificado en un ser humano cuando estaba en Harvard. Y ese ratón mutante no tenía ningún tipo de enfermedad de ninguna clase. O sea, hay pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson que comienza entre los 30 y 40 años con este tipo de gen específico que él descubrió, y el ratón no tiene ningún tipo de enfermedad. Descubrieron el segundo gen en la misma institución, fabricó el segundo ratón en el que ese segundo gen estaba mutado, ratón totalmente sano. Descubrieron el tercer gen, ratón totalmente sano. Ya hay 6 genes. Combinó 2 de los genes mutantes, a ver si ya 2 de ellos, situación que nunca se da en un ser humano, porque la enfermedad de Parkinson hereditaria solamente hay una mutación, pero bueno, combinó 2 de ellos a ver si ocurría algo, pero no pasaba nada. Combinó 3 genes mutantes de la enfermedad de Parkinson, que de hecho 2 de ellos son mitocondriales. El ratón tenía una capacidad de resistencia física 10 veces superior al ratón normal. 10 veces superior. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué pasa aquí? Quiero decir, o sea, desde el punto de vista científico es muy curioso y muy interesante y muy divertido, pero bueno, ¿a quién le importa? Lo que importa ahí es que hay genes que probablemente estén suprimiendo o inhibiendo o reprimiendo ciertas capacidades que hay en el organismo. Es decir, no todos los genes hacen algo positivo y beneficioso y ayudan a que las cosas funcionen, sino que hay algunos de ellos que ponen un techo o un límite. Techo o límite a ciertas funciones. Y si uno los elimina, de hecho, consigue que haya un aumento de ciertas funciones. Hay mutaciones de cierto tipo de gen muscular que conduce a una cantidad de formación de músculo excesiva, enorme. Son personas que tienen una fuerza de Hércules. Por tanto, aunque uno no sepa exactamente qué mutaciones o qué problemas hay en el genoma, o si son 1, 2 o 100 alteraciones, ¿qué ocurriría si yo consigo con éxito insertar o introducir uno de esos genes que son muy beneficiosos en un organismo? ¿Y qué me importa cuál haya sido el mecanismo de la enfermedad, cómo uno ha llegado ahí? Si esa función del organismo la puedo aumentar por otro ángulo, de otra manera. Por lo tanto, esa es otra estrategia. No hay que conocer todos y cada uno de los detalles de la caja negra. No va a ocurrir probablemente en lo que nos queda de vida, ninguno de nosotros probablemente, pero sin duda si hay otro remedio en el que uno puede aumentar la función de alguna forma, pues adelante. O sea, enhorabuena, ¿no? Intentémoslo. Por tanto, y de esto voy a ir ya rápidamente porque son simplemente ejemplos experimentales. Hay formas de realizar resonancia magnética funcional cuando la persona está teniendo síntomas significativos. En este caso, esta niña que vive en Dallas tiene una convulsión epiléptica cuando se levanta por la mañana aproximadamente cada 2 minutos. Y empieza el día y tiene una serie de crisis mioclónicas y no puede salir de la cama hasta que pasa probablemente 1 hora. Y cuando pasa 1 hora es cuando puede empezar a pensar y a funcionar. Y luego, si es un día bueno y aceptable, pues se va a trabajar a la guardería donde es tutora, monitora de niños muy pequeños. Si el día es malo, se queda en casa porque no puede. Y lo que ocurre por la mañana es que tiene, como digo, una serie de convulsiones epilépticas sin parar, una detrás de otra. Y lo que pasa es que hay una cierta zona del cerebro que se activa cuando está teniendo esas convulsiones epilépticas. Ahora, el problema es que este tipo de electroencefalograma
¿qué es lo que hay ahí? Es una sección muy pequeña del electroencefalograma. El libro de texto de neurología o los libros de texto de neurología dicen que por definición cuando uno descubre lo que se llama puntas y ondas generalizadas en el cerebro, se trata de un tipo de epilepsia generalizada. Es decir, todo el cerebro está de manera normalmente disparando de manera sincrónica en toda la superficie del encéfalo. Y yo me pregunto, eso no tiene ningún sentido. No hay ninguna forma de que todas las neuronas del cerebro se pongan de acuerdo exactamente al mismo tiempo y todas creen una convulsión epiléptica con una precisión de microsegundos justo en ese momento. O sea, eso no tiene lógica ninguna. ¿Qué sabe una célula que está aquí de lo que hace la que está más allá? Lo sabrá finalmente, pero no montan la convulsión epiléptica justo en ese instante. Eso es absurdo, a pesar de que el electroencefalograma muestre la descarga epiléptica en toda la superficie del cerebro. O sea, algo falla, o el electroencefalograma es incorrecto, o el libro de texto hay que reescribirlo. Y efectivamente lo que ocurre es que la zona del cerebro que se activa o que es anormal es una zona muy selectiva. Son solamente estas zonas, no es todo el cerebro. Entonces, si se hace un electroencefalograma y se ponen los electrodos en la superficie, todos y cada uno de ellos muestran una convulsión epiléptica que comienza al mismo tiempo y es idéntica en toda la superficie de la cabeza. Si uno lo analiza mediante resonancia magnética funcional, resulta que hay un marcapasos cerebral, que es el que está induciendo a ese proceso de convulsión epiléptica. Por tanto, no son enfermedades que afectan a todas las células por igual y todo es negativo y todo es, sino que son muy específicas en cómo actúan y en cuál es su mecanismo de acción. El segundo concepto es que no todo es activación o hiperactivación o exceso de excitabilidad cuando alguien tiene una convulsión epiléptica por una enfermedad metabólica, sino que, y eso todavía no está publicado, pero lo que ocurre es que hay ciertas otras zonas del cerebro que de hecho se desactivan, se inactivan, funcionan mucho menos cuando ocurre una convulsión epiléptica. ¿Y cómo puede ser eso? Uno siempre asocia esto al exceso de excitabilidad, a la activación, al exceso de metabolismo, a algo que aumenta de actividad. Hay muchas zonas del cerebro que hacen lo contrario. Durante la convulsión epiléptica se inactivan, dejan de funcionar de la misma forma desde el punto de vista metabólico. Y esto lo estamos empezando a ver pues, del orden de hace muy pocos meses, es decir, es relativamente reciente. Y solo ahora es cuando podemos introducir a una persona dentro de un aparato de resonancia magnética con un electroencefalograma funcionando al mismo tiempo. Antes eran incompatibles porque los electrodos eran de metal y no se podía introducir nada de metal dentro de un tubo de resonancia magnética. La metodología ha cambiado y hay formas de analizar la señal, como decía, para poder extraer ambos tipos de información. ¿Voy rápido o voy lento? No sabe, no contesta. Por tanto, lo que estoy tratando de decir ya sabe que vamos tarde. Los postulados son que el metabolismo es mejor y la bioquímica, espero que no, todavía me vais a ofrecer después agua y galletas. Es mejor estudiar el metabolismo en el sitio de origen, obviamente. En segundo lugar, es mejor estudiarlo en la situación cuando la persona está viva y cómo está funcionando. Y en tercer lugar, es mejor estudiarlo de manera no invasiva, donde uno no esté perturbando lo que está mirando. Porque el simple hecho de poner un instrumento dentro de una persona altera lo que uno tiene que observar. Y estas son cuestiones lo suficientemente precisas como para no permitir que se interfiera demasiado, porque el simple hecho de introducir algo dentro de una persona altera enormemente lo que uno está observando. Este es el aspecto que tienen los ratones de experimentación. Lo que tiene encima es un implante de electroencefalograma, lo cual se puede mantener hasta 3 meses. El ratón se recupera en 24 horas de la operación y no parece importarles demasiado. Sí, nadie les pregunta. Más vale que no. Y lo que tiene detrás de la oreja, de hecho, no es una cánula, no es
tubo de infusión, sino realmente es el manguito que cubre una cánula que es del grosor de un pelo. Y lo que está ocurriendo hoy es que se le está haciendo una infusión de una sustancia que tú conoces muy bien, que está marcada con un átomo que llamamos carbono 13. Carbono 13. ¿Por qué? Porque en este caso me parece que es o glucosa o piruvato o acetato, no me acuerdo de cuál de ellos, probablemente sea glucosa. Porque si uno marca o si uno modifica la molécula de glucosa o cualquier otra molécula con un átomo de carbono y pone el isótopo que se llama número 13, no altera en absoluto el metabolismo de esa molécula para nada. Es decir, el organismo no sabe que uno tiene un átomo de carbono 13 o 14 o 12 en esa posición. Ahora bien, eso hace que esa molécula sea muy, muy fácilmente visible cuando hace resonancia magnética. Es decir, es una sustancia muy, muy, muy dada a crear una señal de resonancia magnética. Por tanto, si uno toma glucosa, sacarosa, azúcar de mesa, está principalmente tomando carbono 12, que no tiene mayor relevancia desde el punto de vista de resonancia magnética. Uno puede tomar por igual una cucharada de glucosa hecha con carbono 13, que tampoco químicamente el organismo es capaz de identificar ni de distinguir de ninguna manera, porque no forma parte de ningún... Ese cambio en el átomo de carbono no forma parte de ninguna reacción química, pero hace que la sustancia y el proceso al que da lugar esa sustancia sea muy, muy fácil de detectar, o relativamente fácil, debería decir, mediante resonancia magnética. Y entonces esto ocurre simultáneamente este tipo de experimentos. Estos son los crisis epilépticas. Esto es una forma sofisticada de ver el electroencefalograma en el ratón, que está teniendo una crisis aproximadamente cada 10 minutos. Esos son los círculos rojos o las hélices rojas que hay ahí. Y este es el tipo de información que se obtiene del ratón o del animal experimental. Cuando pasan una serie de minutos. Este tipo de abreviatura es muy importante para el tema que tratamos, porque se trata de neurotransmisores cerebrales, es decir, son los productos químicos que utilizan las neuronas para comunicarse unas con otras. Nunca se había observado esto en el cerebro de un animal que está vivo, con este nivel de calidad. Los números representan no ya la molécula en sí, sino cada átomo de cada una de las moléculas en sí. De manera que si uno sabe bioquímica y ve cómo evoluciona esto a lo largo del tiempo, es capaz de deducir por qué proceso metabólico pasó todas y cada una de esas moléculas, que es lo que ocurrió exactamente en el cerebro de ese animal. Y qué fue lo que metabólicamente se alteró. Y esto es un modelo matemático del flujo, como decía, a través de este cerebro. Por tanto, sin embargo, como decía del principio, el objeto correcto de estudio de la humanidad es el hombre en sí mismo, no es el animal de experimentación ni son sistemas más simplificados. Por tanto, ¿cómo vamos a hacer eso? Para observar el cerebro humano nos aprovechamos de pacientes que tenían tumores cerebrales de gran grado de malignidad, glioblastoma multiforme. La supervivencia media está en 14 meses. Con tratamiento puede que sean 12 meses, como mucho. Y incluso operándolos y extrayéndolos, el neurocirujano puede extraer perfectamente el tumor, y de manera que parece que todo ha sido sacado de allí. Pasan unos meses y el tumor está otra vez en otra parte distinta del cerebro. Y como digo, la supervivencia está en poco más de un año. Esto ocurre en nuestra institución. Nuestra institución son 2.600 camas hospitalarias, 650 pediátricas más unas 2.000 adultas. Esto ocurre en nuestra institución uno por semana. De manera que es muy fácil, por desgracia, tener acceso a este tipo de pacientes que van a vivir relativamente poco tiempo. Y la pregunta fue ofrecerles si querían tomar parte en estudios de investigación sin entender. Claro, cuando una persona tiene este tipo de enfermedad no creo que haya
lo que se llama consentimiento informado, porque no está uno en situación ni de informarse ni de consentir a nada. La persona hace lo que uno le diga que hace, confiando en el médico. Quien tiene un problema de este tipo no está en situación de opinar blanco o negro. Pero la idea era que se ofrecieran para que en el momento de la operación, puesto que se les iba a extraer el tumor y puesto que de camino a donde está el tumor casi siempre hay que llevarse tejido cerebral sano o aparentemente sano, donaran el tumor y donaran el tejido sano, que de todas formas iba a salir con la operación quirúrgica, y si antes también accedían a que se les pudiera inyectar carbono 13 con glucosa a los pacientes. 100% de ellos dijeron que por supuesto que sí, de inmediato. Y esto se hizo, me parece que fueron, no sé si fueron 30 o 32 pacientes. Y lo que descubrimos fue que, en contra de lo que se dice siempre, que los tumores no utilizan el metabolismo mitocondrial y tienen hay una serie de razones por las que producen ácido láctico y las mitocondrias no funcionan, descubrimos que hay una cantidad de metabolismo mitocondrial en los tumores sin precedentes, enorme, lo cual va en contra de 110 años de bioquímica experimental. Si uno estudia el tumor en el sitio donde se localiza, no fuera de ahí en el tubo de ensayo, entonces las mitocondrias posiblemente se inactivan y se convierten en otra cosa diferente. Si uno los estudia ahí, el metabolismo mitocondrial es enormemente potente. Entonces, la cuestión era, ¿podemos hacer el mismo tipo de trabajo que mostré en el ratón en el ser humano? Es decir, ¿hay formas de identificar dónde va cada átomo de cada molécula importante para el metabolismo mitocondrial en el ser humano utilizando este tipo de metodología? Este fue el primer voluntario porcino. No quiero poner la imagen muy grande porque hay personas que se asustan de ver la cabeza de un cerdo abierta, pero lo que descubrimos es que el cerebro del cerdo es extremadamente pequeño y que el hueso mide 3 centímetros, con lo cual pasamos una buena mañana de neurocirujano que ayudó tratando de llegar a extraer. El cerdo está despierto, está recibiendo la inyección continua de carbono 13 con glucosa, y mientras está despierto, como es muy común en neurocirugía humana, como saben, cuando se hace neurocirugía funcional, la persona se anestesia hasta el momento de acceder al cerebro y luego a la persona se la despierta cuando empiezan a quitarse partes del cerebro, porque el cerebro es indoloro. No duele cuando se extrae, y entonces así sabe el neurocirujano si va a extraer algo que va a causar un problema o no. De manera que esto ocurre en el animal completamente despierto. Lo digo porque la anestesia afecta el metabolismo cerebral, como es lógico. O sea, la anestesia no es más que un cambio de metabolismo cerebral. El animal despierto permite que se haga este tipo de estudios. Ahora bien, ¿cómo se puede trabajar, cómo se puede manipular la situación de manera más efectiva? Es decir, obviamente no vamos a hacer terapia génica en un ser humano, porque todavía no estamos a ese nivel. ¿Cómo podemos transportar esta situación al ratón? Lo que hicimos fue desarrollar un modelo de tumores cerebrales humanos dentro del ratón. Es decir, ¿qué es lo que ocurría? El paciente con el tumor cerebral venía por la mañana. Los neurocirujanos siempre lo hacen como primer caso de la mañana. En Estados Unidos el quirófano abre a las 5. Antes de las 6 de la mañana ya está el tumor allí. Sin que toque ningún tipo de tubo de ensayo, ni ningún tipo de placa de cultivo, ni ningún tipo de nada en el laboratorio. Es decir, el tumor tal y como está, antes de que nadie lo manipule ni lo toque, en el plazo de 20 minutos está implantado en el cerebro de un ratón directamente. Si pasa a través del tubo de ensayo, si pasa a través de alguna manipulación, si se lava, si se limpia, si se espera un rato a que las células se recuperen, el metabolismo cambia radicalmente en el tumor cerebral del ser humano. O sea, no permite la cosa que como decía, es muy lábil, se altera enormemente. Y lo que hay arriba es una resonancia magnética de una persona, y lo que hay abajo es una resonancia magnética de un ratón que tiene el tumor de esa persona. Y uno espera un tiempo y tiene las células tumorales del
paciente en el cerebro del ratón. Y en el ratón sí podemos hacer muchas más cosas, como es obvio que podemos hacer con el ser humano. Y, por tanto, descubrimos, como decía, que hay una inmensa cantidad de metabolismo mitocondrial en este tipo de tumores y, como decía, pudimos por fin ser capaces de analizar cómo funciona la mitocondria en el tejido normal sano, tejido con un tumor cerebral en el enfermo y también en el caso del ratón. Y me parece que esta ya es la última diapositiva. Me porto bien. ¿Se puede hacer esto en un ser humano que está despierto, hablando, sin tener que recurrir a extraer una parte del cerebro? Porque a veces el objetivo, todo esto es preparatorio, este no es el objetivo. El objetivo es hacerlo en alguien que reciba su resonancia magnética y no haya que tocarlo más de lo necesario. ¿Qué es lo que ocurrió? En aquel entonces, yo creo que esto hace ya un año, era mi postdoctoral, esta persona que está aquí, que se ofreció voluntario, y lo ascendimos a la semana siguiente, porque estuvo 5 horas dentro de la máquina de resonancia magnética, recibió una inyección de 4 horas de glucosa marcado con carbono 13. Y no se le extrajo nada, por supuesto, porque yo no puedo perder ahora un postdoctoral como está la economía, ni tampoco su familia me lo permitiría. Es una modificación de la técnica utilizando la resonancia magnética simplemente para observar ese metabolismo mediante resonancia magnética. No estoy hablando ahora de extraer nada de nadie, sino simplemente observando qué es lo que ocurre. Y la sorpresa es que efectivamente sí que se pueden medir neurotransmisores, sí que se puede medir glutamato, glutamina, GABA, etcétera, etcétera. Sí que se pueden medir lípidos. Es decir, no hay precedente hasta hoy en medicina de que se puedan medir este tipo de cosas. ¿Y cuál es el compuesto químico más abundante que hay en el cerebro humano? ¿Quién se atreve fue totalmente sorprendente. ¿Qué compuesto químico conocido por todo el mundo es el más abundante en el cerebro humano? ¿Quién se imagina? ¿Quién quiere decir algo? Carbono es un átomo. El compuesto químico más abundante es el bicarbonato. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde dice eso en mi libro de bioquímica? Eso no dice en ninguna parte. ¿Qué es lo que ocurre? Los estudios se han hecho en cerebros y en trozos de encéfalo y en células que, como decía, están fuera del organismo y que ya han pasado su adaptación a lo que está fuera. Si uno lo hace en el sujeto que está ahí hablando diciendo que llevo 3 horas, me quiero echar de aquí, es el bicarbonato. Hay algo de ácido láctico, muy poco. Hay grandes cantidades, lo que pongo aquí, ácido glutámico, glutamina, etcétera, 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 etcétera. Y la cuestión es el tratamiento, es decir, cómo puede uno tratar como decía, de buscar un puente alternativo a este tipo de problemas. Si yo sé que hay una obstrucción o un bloqueo en un proceso bioquímico, quizá no pueda arreglar el proceso bioquímico todavía, pero quizá pueda puentearlo o tratar de hacer una circunvalación con algún otro tipo de cosa que me lleve al mismo sitio, a un sitio parecido. Y eso es lo que estamos haciendo con triglicéridos ahora mismo en ensayos clínicos, tratando de estimular el metabolismo cerebral. Y lo que hay arriba es la reducción en el número de convulsiones epilépticas, que son las rayas azules, en una persona al cabo de una serie de minutos después de beber 40 centímetros cúbicos de un triglicérido de número impar de átomos de carbono, heptanoato, que aumenta el flujo del ciclo de Krebs de una manera muy específica. Y por último, y creo que ya es la última, desarrollamos también un método para medir la tasa o la velocidad metabólica global cerebral. ¿Qué quiere decir eso? Consumo de oxígeno. Al final lo que ocurre es que tiene que haber consumo de oxígeno por parte del órgano que uno está estudiando. O sea, es el dogma central del metabolismo. El metabolismo humano se basa en consumir oxígeno
y utilizarlo para una serie de funciones. Por tanto, si uno es capaz de medir o calcular o cuantificar qué cantidad de oxígeno consume el organismo o un órgano o el cerebro, realmente lo que está diciendo, lo que está midiendo es velocidad metabólica del órgano, lo cual es muy, muy importante, especialmente cuando uno está hablando de enfermedades mitocondriales. Es clave entender esto. Y desarrollamos un método por el cual podemos medir el consumo de oxígeno cerebral en 5 minutos, sin hacerle nada al individuo. De manera que, y es muy simple, el individuo se mete en el aparato de resonancia magnética, se hace una resonancia magnética que se llama, y esta ya es la última, de oxigenación con contenido de oxígeno en una de las arterias del cuello que sube al cerebro y en una de las venas del cuello que procede del cerebro. Si uno mide la cantidad de oxígeno que hay en una arteria y la resta de la cantidad de oxígeno que hay en una vena, tiene la diferencia de oxígeno que subió y la diferencia de oxígeno que bajaba de ahí. Por tanto, una cantidad de oxígeno que se quedó arriba. Luego uno hace lo que se llama una resonancia magnética volumétrica, es decir, muy rápidamente secciona el cerebro mediante resonancia magnética a 0.5 milímetros y obtiene el peso cerebral, la masa, porque el cerebro de cada uno tiene un volumen un poco distinto. Y entonces divide cantidad de oxígeno que ha pasado por allí dividido por el peso cerebral. Y eso da de manera cuantitativa, de manera inequívoca, la cantidad de mililitros de oxígeno por gramos de tejido por minuto que consume el cerebro humano. Esto se hace desde el año 1943 utilizando un catéter de la arteria principal cerebral y un catéter de la vena principal cerebral y respirando una sustancia radioactiva, lo cual ya no se hace, por cierto, desde hace muchísimo tiempo. Hacerlo en un periodo de tiempo que dura 5 minutos, porque claro, el tiempo es fundamental cuando estamos hablando de este tipo de enfermedades. No tenemos todo el tiempo del mundo para hacer una resonancia magnética y estudiar todo lo que quisiéramos. El tiempo es muy, muy, muy crítico. Minutos son fundamentales. Poder hacer esto en una persona despierta, sin haber inyectado, tocado, ingerido nada de nada, es de una importancia fundamental. Y por tanto espero que dé su fruto en el futuro inmediato. Muchísimas gracias por invitarme. Realmente me emociona y me transforma estar aquí. Tengo que dar las gracias a muchísimos pacientes y familias que han estado ahí del primer día y siguen y continúan y siguen y aunque se infiltrara la inyección de glucosa y les doliera, siguen viniendo al laboratorio. Yo no sé por qué. El personal de mi laboratorio, la misma cosa, ninguno se va. No me puedo librar ni uno de ellos. Les digo, pero si ya aquí ya 5 años, iros ya de aquí. No, pero no hay quien se vaya de allí. Muy bien. Y finalmente el Instituto Nacional de la Salud norteamericano son 5 de los institutos los que nos financian principalmente y a pesar de lo mal que sea la economía, no nos podemos quejar tal y como está la cosa. Muchas gracias.